Bueno, pues comencemos con el ejercicio 1. Es un sistema de ecuaciones con parámetros, ¿vale? Y nos dice, discute el sistema en función de los valores de m y resuelve el sistema para el valor de m igual a un medio. Bueno, pues como siempre, expresé el sistema en forma matricial. Tenemos ahí ampliada, que es una matriz de 3 filas por 4 columnas, ¿vale? Y tenemos la matriz A, que es una matriz 3 por 3, ¿vale? Eso significa que como máximo el rango de ampliada puede ser 3 y como máximo el rango de A puede ser 3. Bueno, pues como siempre empezamos calculando el determinante. Despacito y mucho cuidado con este signo menos. Recordar que esto es un paso crítico. Si le leamos parda aquí, la hemos liado parda en todo el ejercicio y son 2,5 puntos. Bueno, resolvimos el determinante, me dio esto, lo igual a 0 y resolví la ecuación de segundo grado. Yo obtuve m igual a un medio y m igual a menos 1. ¿Qué hacemos primero? Pues siempre estudiamos los distintos, ¿vale? Si m es distinto de un medio y m es distinto de menos 1, el determinante va a ser distinto de 0. Luego a tiene un determinante 3 por 3 distinto de 0. Luego el rango de a va a ser 3. Una vez que sabemos el rango de a, sabemos que si el rango de a es 3, ¿verdad? El de ampliada puede ser, sí, el de la ampliada puede ser o 4 o puede ser 3. ¿Qué ocurre? Que por dimensiones decíamos antes que 4 no podía ser. Luego, si solo tenemos una acción, tiene que ser esa. Luego el rango de ampliada será 3 también. Y como tenemos 3 incógnitas, que es x igual a z, pues será igual al número de incógnitas. Por el teorema de Rouchet-Frobenius tenemos un sistema compatible determinado, ¿vale? Y luego ya empezamos a estudiar los iguales. Yo tengo aquí el m igual a menos 1. Fijaros, lo primero que hago es sustituir el menos 1 en la matriz que teníamos al principio, ¿vale? Nosotros sabemos que el determinante va a ser igual a 0. Podríamos calcularlo, pero depende del tiempo que tengamos. Si nos sobra tiempo en el examen, pues bueno, viene bien verificarlo. De todas maneras, no es necesario. Entonces, yo busco un subdeterminante de la matriz A que sea distinto de 0. Encuentro este subdeterminante que he marcado en verde y es distinto de 0. Luego el rango de A es igual a 2. Una vez que sabemos que el rango de A es igual a 2, pues sabemos que el rango de la ampliada puede ser 2 o 3. Si nos lo preguntamos, ¿cuánto es el rango de ampliada? Y utilizamos el método Orlado, que no es ni más ni menos que coger un determinante donde esté el subdeterminante que calculamos antes, que es este de aquí, más el término independiente, que lo voy a marcar aquí en verde así. Vale. Calculo ese determinante y me da 0. Luego, si fuese distinto de 0, el rango de ampliada sería 3. Pero como es igual a 0, no es 3. Luego ya solo nos queda la opción de que sea 2. Luego ya sabemos que el rango de A es 2, igual al rango de ampliada, distinto del número de incógnitas, porque tenemos 3 incógnitas, la X, la Y y la Z. Luego tenemos un sistema compatible indeterminado por el teorema Rouchet-Frobenius. Y ya tenemos discutido para m igual a menos 1. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo para m igual a un medio. Bueno, pues discutimos para m igual a un medio. Creo que me coge todo en pantalla, genial, ¿vale? Entonces hacemos exactamente igual que antes. En la matriz inicial donde teníamos los parámetros, sustituir la m por su valor por un medio, ¿vale? Yo sé que el determinante de a es igual a 0, podría verificarlo, pero no tengo ganas. Y busco un subdeterminante, que es este de aquí, que me da 5 medios distinto de 0. Luego, A tiene un determinante 2 por 2 distinto de 0, ¿vale? El rango de A va a ser 2. Una vez que sabemos el rango de A, nos preguntamos, ¿y cuánto vale el rango de ampliada? Sabemos que puede ser o 2 o puede ser 3. Pues utilizamos el método Orlado, igual que antes. Cogemos un determinante donde esté este subdeterminante que nos dio distinto de 0 y también el término independiente, que es esto que hay aquí, ¿vale? Si este determinante me da distinto de 0, el rango de ampliada será 3, pero si me da igual a 0, no será 3. Luego se tiene que ser fijo 2. Como me da igual a 0, el rango de ampliada es fijo 2. Ya podemos discutir por el teorema Rouchet-Frobenius. El rango de A es 2, igual al rango de ampliada, distinto del número de incógnitas que tenemos 3. Luego tenemos un sistema compatible indeterminado y ya lo resolvemos, ¿vale? Fijaros que yo para resolverlo podría coger las 3 ecuaciones, pero en esto, cuando discutimos con parámetros, el rango me ha dado 2. Eso significa que con estas 2 ecuaciones que me dan el rango es suficiente. Si trabajo con las 3 no pasa nada. Pero es muy importante que tienen que ser estas 2. ¿Vale? Yo no podría coger, bueno, a veces sí, pero siempre coger las 2 que me dan el rango para jugar sobre seguro. Y hacemos Gauss. Hice Gauss ahí, me quedó bastante complejo por lo que veo, con muchas lambdas, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, lo ponemos aquí, resolvemos el sistema compatible indeterminado, ¿vale? Sustituye ahí, bueno, veis ahí todo el trabajo que hice, 0 aquí, tal y cual, y luego no lo tengo aquí hecho, pero comprobé. Sustituí la X, la Y y la Z en una de las ecuaciones, con la que no trabajé, por cierto,
y me dio OK, McKay. Y por eso me puse este muy bien. Tan bonito que tenemos aquí. ¿Bien entendido? ¿Alguna duda? Si habéis hecho hoy el examen, decidme a ver qué tal en los comentarios. Y ¡vamos a por el siguiente, máquina! Pues venga, vamos a por el segundo ejercicio que nos dice, si a la función f de x igual a x al cubo por e elevado a menos 1 partido de x al cuadrado si x distinto de 0 y 0 si x igual a 0, estudie la continuidad y la derivabilidad en x igual a 0, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo lo primero que hice, como siempre, es partir esta función, ¿vale? Entonces la representé en la recta real, digo para 0 vale 0 y cuando no es 0, es decir, a la izquierda y a la derecha, ¿vale? Lo que me decía el enunciado, x al cubo por e elevado a menos 1 partido de x al cuadrado. A mí me gusta más, bueno, pues el dominio que son todos reales, ¿vale? Y luego vamos a estudiar la continuidad en x igual a 0. Muy interesante la continuidad en x igual a 0. F de 0 vale 0, porque es donde está el igual, ¿vale? F de 0 es igual a 0, ¿vale? Y luego yo calculé el límite cuando x tiende a 0. Y me di cuenta que aquí me quedó una determinación k partido 0. Entonces la estudié aparte, ¿vale? Estudié esta indeterminación, el límite cuando x tiende a 0 a menos 1 partido de x al cuadrado, es decir, del exponente, vamos a marcarlo ahí en verde, aparte. Porque como tengo que calcular los límites laterales de la función original, pues prefiero hacerlo por partes. Yo creo que es más interesante. Y entonces me dio menos 1 partido 0, hice el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, cogí un número próximo a 0 por la izquierda, pero como está al cuadrado va a dar positivo y la zona de arriba es negativa, pues menos por más es menos. Luego cogí el 0,1 por la derecha y abajo claramente es positivo porque está elevado al cuadrado, arriba negativo positivo, menos infinito. Luego existe ese límite y vale menos infinito. Vale, bien. Y yo sé además que elevado a menos infinito es 0. Bueno, pues una vez que tenemos esto ya voy a calcular los límites laterales. Digo, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función será 0 por e elevado a menos infinito. ¿Lo veis? Porque este límite, tanto para la izquierda como para la derecha, decíamos que valía menos infinito. Luego 0 por elevado a menos infinito, que es 0. 0 por 0 sin calculadora es 0. Y lo mismo para el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. 0 por 0 igual a 0. Como f en el punto y los dos límites laterales me dan exactamente lo mismo, decimos que es continua en x igual a 0, que es lo que pregunta. Vale, yo esto puse continua en R, pero no es necesario ponerlo porque no lo pregunta. Lo voy a borrar. Vale, pero tampoco vamos a contestar a más preguntas, ¿no? Bien, y luego hacemos la derivabilidad, ¿vale? Como yo sabía que esa derivada era un tocho, ¿vale? Lo que hice fue hacer la parte, ¿vale? Derivé esa función, dije, la función que tengo que derivar es esta de aquí, ¿vale? Apliqué la regla del producto, derivada primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada segunda. Y recordar que la derivada del número es ella misma por la derivada de lo de arriba. Y la derivada de arriba es un cociente, luego hice la derivada de arriba que es 0, por abajo sin derivar, más, ¿sí? Sería menos por menos más 1 por la derivada de lo de abajo, que son 2x, y lo de abajo al cuadrado. Bueno, simplifiqué, ¿sí? Y entonces me quedó 3x al cuadrado por esto, y luego aquí simplifiqué muy bien, porque realmente esto de aquí, fijaros, que yo simplifico todo esto, me queda 2 partido x al cubo, y este 2 partido x al cubo, que tendríamos aquí, este x al cubo con este x al cubo, y se me quedaría solo un 2. Y luego, que es este siguiente paso que hicimos, y luego sacamos factor común. Recordar, siempre que diríamos funciones exponenciales, buscamos sacar factor común. Saqué factor común elevado a menos 1 partido x al cuadrado, que lo tengo aquí hecho, ¿vale? Y esta sería la derivada, pues ya la pongo ahí, ¿vale? Os fijáis, ¿no? Entonces, f' es recordar que en la derivabilidad no se ponen los iguales, luego solo pondríamos esto de aquí. Y estudio los límites laterales. Límite lateral cuando x tiende a 0, ¿vale? Fijaros, es la misma indeterminación que antes, así que no lo voy a volver a hacer. Tanto para 0 por la izquierda como 0 por la derecha, lo de arriba, el límite de lo de arriba me va a dar menos infinito. Entonces sería 2 por 0, que es 0, y este sería 2 por 0, que es 0, porque elevamos infinito es 0. Luego, son iguales, es derivable en x igual a 0. Bueno, lo voy a subrayar, y me voy a poner un muy bien, voy a borrar esto que no lo piden, y si no lo piden, no lo voy a hacer. Me pongo muy bien y venga. Vamos a por el siguiente apartado. Bueno, pues el apartado B del ejercicio nos dice que estudiemos si tiene algún tipo de simetría. Vale, entonces recordemos, aunque esto es una función definida a trozos, decíamos que si f de x es igual a f de menos x tenemos simetría par, ¿sí? Y si f de menos x es igual a menos f de x tenemos simetría impar.
Entonces, para que tenga simetría, tiene que ocurrir que quitando el 0, puede tener simetría al ser el punto crítico el x igual a 0, porque va a ser igual, recordad como lo teníamos antes, por la izquierda que por la derecha. Entonces podría tener simetría. Vale, bien, entonces lo que hice, yo dije, bueno, esto lo llamé F1, dije F1, luego calculé F1 de menos X, que es simple y llanamente sustituir donde pone X, yo pongo menos X entre paréntesis y me quedó menos X al cubo, esto como está al cuadrado me queda positivo, y comprobé si estas dos eran iguales, y me da que no son iguales, luego no es par. ¿Vale? Luego hice menos f de x, que es simplemente multiplicar esto por menos 1, pues sería menos x al cubo por e elevado a menos 1 partido de x al cuadrado, ¿lo veis? Y entonces me di cuenta que estos dos son exactamente iguales. Luego tenemos simetría impar. Y venga, vamos a la siguiente. Voy a bajar un poco y vamos a ver la integral, que es mucho más interesante que esto y mucho más divertido. Bien, vamos a ver si vemos la integral. Tenemos ahí la integral. ¿La veis, no? Vale, genial, me cogí un entero. Vale, entonces me dicen calcular la integral de 1 a 2 de f de x partido x a la sexta. Lo primero que hice fue sustituir la función por su valor, que es esto que hay aquí. Sí, vale. Voy a borrar eso que se ve peor. Y simplifiqué. Entonces nosotros tenemos que calcular esta integral de aquí. Primero va a calcular esta integral y luego ya aplicamos los límites de integración. Vamos a hacer en partes. Vale, dice... escribe aquí, fíjate, vimos en el apartado A que la derivada de menos 1 partido x cuadrado era 2 partido x al cubo. Luego es una integral inmediata. Aquí nuestro ojo matemático que todo lo ve, vaya ojazo tenemos, nos dice eso. Entonces, claro, yo necesito que aquí esté delante de elevado a menos 1 partido x al cuadrado, 2 partido x al cubo. El x al cubo ya lo tengo, el 2 no, pero como nosotros podemos jugar con los números, yo pongo un 2 dentro de la integral y fuera hago lo contrario. Como he multiplicado por 2, fuera dividido entre 2, ¿vale? Y ya tengo la regla. Tengo una función, la derivada de una función, vamos a ver, la derivada de una función, ¿lo veis, no? Por e elevado a una función, ¿sí? Me da e elevado a esa función. Tengo una derivada por e elevado a la función, ¿sí? La solución es e elevado a la función y el 1 medio que tenemos delante. Y ya me pongo un muy bien que está, menos mal que tenemos el ojo matemático que todo lo ve, si no, no lo veríamos. Bueno, y luego una vez que ya tenemos hecha la integral, pues ya aplicamos los límites de integración. Dije, integré, ¿vale? 1 medio por elevado a menos 1 partido de x al cuadrado, que era esto que hay aquí, entre 2 y 1. Primero sustituí el 2, luego sustituí el 1. Mucho cuidado, tuve excesivo cuidado con este signo menos. Pensé, oye, Sergio, no la líes parda ahora. Y tiramos de calculadora y me dio 0,2. Me puso muy bien y venga. Bien entendido, sí, seguro. Lo más complicado, el B es raro, porque es raro, ¿sí? El A, el intríngulis estaba en los límites laterales, perdón, calcularlos aparte, ¿vale? Y esta integral, pues bueno, dependemos ya un poco de nuestro ojo matemático que todo lo vea, si nos dice que es inmediata o qué tipo de integral. Bueno, el ejercicio es complejo, pero en algunos casos bastante interesante. Bueno, si lo habéis hecho en el examen, decidme a ver qué tal. Si no habéis entendido algo, preguntármelo siempre en los comentarios y... ¡vamos a por el siguiente máquina! Bueno, pues venga, vamos a por el ejercicio 3 que dice, con un dispositivo láser situado en el punto 110, se puede seguir la trayectoria de una partícula que se desplaza sobre la ecuación o la recta de ecuaciones, bueno, 2x menos y igual a 10, x menos z igual a menos 90. Espero no haberme comido ese signo menos. No, Sergio, no te lo has comido. Muy bien, venga. Apartado A, calcule un vector director de R y la posición de la partícula cuando su trayectoria incide con el plano z igual a 0. Bueno, pues entonces yo lo primero que hice fue pasar la recta a paramétrica. Tengo aquí la recta y digo, bueno, si pongo a z igual a lambda, ya puedo despejar la x y luego aquí arriba la y. Pues fue lo que hice. Llamé a z lambda, despejé la x, ¿vale? Y luego aquí arriba, como veis, pues despejé la y, ¿vale? Y me quedó esta ecuación paramétrica, x igual a menos 90 más lambda, igual a menos 190 más 2 lambda, números bonitos, y z igual a lambda. Y luego ya de aquí sacamos el vector director. Recordar que son lo que multiplica a la lambda. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Pues ya tengo el vector director. Bien. Luego dice la posición de la partícula cuando su trayectoria incide con el plano z igual a 0. Es decir, el punto donde se encuentra la partícula, ¿sí? Cuando incide con z igual a 0. Luego lo que tenemos que hacer es la intersección de la recta R, que tenemos aquí en paramétrica, ¿vale? ¿Sí? Y el plano z igual a 0. ¿Cómo se hace la intersección entre una recta y un plano?
pues se mete, ¿sí? La recta dentro del plano, ¿vale? Es decir, donde pone z, yo pongo lambda y me queda que lambda es igual a 0, o 0 igual a lambda. Y entonces fui aquí, sustituí la lambda por 0 y me quedó x igual a menos 90 igual a menos 190. Ya tuve el punto de intersección, que es la posición. Podría haber escrito aquí, hubiese sido mejor, implica, yo qué sé, posición de la partícula cuando su trayectoria incide con el plano z igual a 0. Siempre es mejor contestar a las preguntas para que el corrector vea clarinete que somos unas auténticas máquinas. Pues venga, vamos a ver el apartado B. Sí, vamos a leerlo primero porque no lo tengo ahí. Dice, calcule la posición más próxima de la partícula al dispositivo láser. Bueno, pues entonces vamos a hacer, este es complejo. Vale, vamos a ver qué hice yo. Dijimos, hacemos un dibujo. El láser es el punto P y la partícula sigue la trayectoria, ¿sí?, de la recta R. Entonces tengo aquí el punto P, ¿sí?, y la recta R. Y me preguntan el punto más próximo, que es este de aquí. Fijaros que esto es un problema realmente de proyección del punto sobre la recta, ¿vale? Entonces, el punto M es la proyección del punto P sobre la recta R. Entonces, vamos al método general, recordar los 4 clásicos, este simétrico de un punto respecto a una recta, pero nos quedamos simple y llanamente en el penúltimo paso, que es la proyección. Mucho cuidado, repasar siempre, siempre, siempre los clásicos. Dejadme en los comentarios si os disteis cuenta que este ejercicio, realmente este apartado era un clásico, pero preguntado de otra manera. Entonces lo dibujamos aquí, como hacemos los clásicos. Yo tengo el punto en la recta R, primero calculamos un plano auxiliar pi que pasa por el punto P y su vector normal es el vector director de R, pasa por P y su vector normal es el vector director de R. Y en segundo lugar tenemos que hacer la intersección entre ese plano pi que acabamos de calcular y la recta R que nos da el enunciado, ¿vale? Entonces tenemos aquí los 2 pasos que vamos a hacer. Bueno, primero calculé el punto P, que era, tengo el punto P que es el 1, 1, 1, y el vector normal, que es el vector director de la recta, que era el 1, 2, 1. Recordad, el vector normal de un plano es lo que multiplica la x a la y y la z. 1x más 2y más 1z, más un término que no sabemos cuál es, luego le vamos a llamar d. ¿Qué ocurre? Que este punto tiene que pertenecer al plano, luego tiene que cumplir sus ecuaciones. Metemos el punto dentro del plano, donde pone x pongo 1, donde pone y pongo 1, donde pone z pongo 1 y despejo la d y me da menos 4. Sustituyo aquí la d por menos 4 y ya tenemos el plano pi. Una vez que tenemos el plano pi, ya solo nos queda hacer el segundo paso, que es la intersección entre la recta R, ¿sí?, y el plano pi que acabamos de calcular. Para el segundo paso tenemos que hacer esa intersección. Entonces tengo aquí la recta y lo que tengo que hacer es meter la recta dentro del plano. Donde pone x pongo menos 90 más lambda, donde pone y pongo menos 190 más 2 lambda, donde pone z pongo lambda, menos 4 igual a 0, opero con cuidadín y lambda me dio 79. Ya sustituyo simple y llanamente la recta R, la lambda por 79 y la x me dio menos 11, la y me dio menos 32 y la z me dio 79. Y ese sería el punto más próximo. Solo nos falta ponernos un muy bien grande y venga. Vamos a la siguiente pantalla, que nos queda un apartado, creo, por ahí. Bueno, vamos a por el apartado C, que era mucho más fácil que el B. Nos dice, determine el ángulo entre el plano de ecuación x más y igual a 2 y la recta. Bueno, tenemos el plano aquí, sacamos su vector normal, teníamos la recta que habíamos hecho en paramétricas, que fue, recordar que es clave, muy importante, saber pasar perfectamente una recta de forma general a paramétrica. Recordaros, fijaros que en este ejercicio es lo primero que hacemos, por eso es un paso crítico, porque si no, imaginaos que lo hago mal, pues ya la hemos liado parda para todo el ejercicio, ¿vale? Así que mucho cuidado, siempre con los pasos críticos le tenemos que meter mucha caña. Y entonces, una vez que tenemos los vectores directores, pues tiramos de fórmula. Recordar que si son lo mismo, la fórmula es coseno, yo que sé, entre 2 vectores, entre 2 planos y entre 2 rectas, y si cambiamos es seno, ¿vale? Entonces arriba es el producto escalar entre el vector director de la recta y el vector normal. Lo hice aquí, primero por primero, más segundo por segundo, más tercero por tercero, y me dio 3. Luego el módulo de VR y el vector normal, vale, sustituí ahí. Y bueno, como la calculadora me racionaliza, tiré de calculadora y me dijo que eso era raíz de 3 partido 2. Hice el arcoseno y me dio 60 grados. Mucho cuidado, siempre con la calculadora, cuando tenéis que trabajar en modo radianes y en modo de. Siempre que utilicéis la tecla seno, coseno y tangente, mirar la calculadora a ver si está en el modo adecuado. Mucho cuidado, que no nos la líe parda. Siempre es culpa de la calculadora, ¿eh? La calculadora. Venga,
Bien entendido, ya sabéis, cualquier duda, si habéis hecho el examen, dejadme vuestros comentarios ahí abajo y... ¡vamos a por el siguiente máquina! Venga, vamos a por el ejercicio 4 que dice lo siguiente. Según el Instituto Nacional de Estadística, durante el último trimestre de 2020, el porcentaje de mujeres que pertenecían al conjunto de consejos de administración de las empresas se componen, el IBEX fue de un 27,7%. Bueno, se reunieron 10 de estos consejeros. Apartado A, calcule la probabilidad de que la mitad fueran mujeres. B, calcula la probabilidad de que hubiese al menos un hombre. Y apartado C, determine aproximadamente, mediante una distribución normal, la probabilidad de que un congreso de 200 consejeros, voy a subrayar la palabra 200, porque recordar, cuando es un número, lo solemos ver al vuelo, el 10, el 27,7%, pero si nos lo dan como datos en letras, a veces se nos escapan y eso la liamos parda. Bueno, y un 35% de representación femenina. Entonces, daros cuenta que puede ser mujer o no serlo, ya hay 10. Podríamos hacer este problema realmente por diagrama de árbol. Mujer o no serlo, ¿vale? Mujer o no serlo, pero tendríamos que hacer un bicharraco de diagrama de árbol. Entonces ahí eso me ayuda para colocarme, para saber que estamos ante un problema de distribución normal. ¿Vale? Recordar que en estadística es muy importante colocarnos en el tipo de problema. También me dice que tenemos una aproximación. Nosotros tenemos la aproximación de binomial a normal. Bueno, pues una vez que ya sabemos que el apartado A y apartado B por lo menos son problemas de distribución binomial, pues vamos a hacerlo. Dice, haya la probabilidad de que la mitad fueran mujeres. Bueno, lo primero que hacemos es definir. Tenemos P es la probabilidad de éxito. Como me preguntan ser mujer, pues es la probabilidad de ser mujer. Recordar que esto es un porcentaje. Entonces lo divido entre 100. Q será la de fracaso, que es el opuesto, 1 menos P, ¿vale? Y el apartado A nos dice que se reunieron 10 personas, luego N es igual a 10. Definimos la distribución binomial, NP, siempre hay que marcarlo para identificar al corrector que sabemos que estamos ante un problema de distribución normal. Y yo puse la fórmula también por lo mismo, ¿vale? Luego sustituimos, como él me dice que haya 5 mujeres, pues sustituí la K por 5 y tiré de nuestra amiga inseparable la calculadora y ya me pongo un muy bien. Bueno, pues vamos a ver el apartado B, que es más interesante. Dice, calcule la probabilidad de que hubiese al menos un hombre. Este problema se puede hacer de muchas maneras. Yo estuve pensando un ratillo, unos segundos, y dije, bueno, pues lo mejor, si hubiese al menos un hombre, voy a hacer el suceso contrario, ¿vale? Es decir, que las 10 fuesen mujeres, porque sería en el único caso en que no se cumpliría la premisa del apartado B. Como ya lo tenía todo preparado, pues es lo mejor, ¿vale? También podríamos hacerlo la probabilidad de que que no hubiese ningún hombre, 0 hombres, pero tendríamos que calcular unos nuevos parámetros y entonces sería más complicado. Podemos hacerlo como nosotros queramos y tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces yo lo hice así, calculamos el suceso contrario, es decir, que los 10 fuesen mujeres y hice lo mismo que antes, lo único que en vez de poner 5 puse 10, bueno, sustituí la fórmula simple y llanamente y me dio eso. Y luego, como he calculado el contrario, tengo que hacer 1 menos eso, ¿vale? Y dije, luego la solución será 1 menos lo que me dio y me dio esta probabilidad que, bueno, básicamente es 1, pero bueno, no quise poner 1 porque, bueno, para marcar que es 1 menos algo, pues me da 0,999. Venga, me va a ponerme otro muy bien, que estoy on fire. Venga, y luego vamos a hacer el C, que nos dice que aproximemos mediante la normal 200 consejeros. Vamos a verlo aquí, ¿vale? Nos dicen que tiene que haber como mínimo el 35% de mujeres de los 200 que hay. Entonces yo lo primero que hice fue calcular el 35% de 200. Entonces tiene que haber al menos 70 mujeres de los 200 consejeros. Me dice que aproxime de binomial al normal. Yo lo primero que hice fue comprobar. Dije, bueno, N es 200, P, Q y esto. Entonces hice NP, NQ, recordar que tiene que ser mayor que 5. Entonces se cumplen los requisitos. Esto a lo mejor no sería necesario porque nos lo está diciendo el problema que lo hagamos en el enunciado, pero bueno, yo ante la duda prefiero hacerlo, que como siempre digo, sobre todo si lo sabemos hacer, que quedamos bien y no gastamos nada. Eso siempre es lo mejor. Bueno, y defino los parámetros. La media será NP, la desviación típica, la raíz cuadrada NPQ, ¿vale? Y ya tenemos una nueva distribución normal, ¿vale? Y una vez que tenemos una nueva distribución normal, pues vamos a la pregunta. Me dicen que la probabilidad sea mayor o igual que 70, ¿vale? Aproximamos, hacemos, sí, la corrección de yates, que serían menos 0,5, ¿vale? Y entonces ahora ya tipificamos y sería una simple y llana distribución normal. Medio eso de ahí, ¿vale? Y me voy a poner un muy bien grande. Bueno, pues como siempre, dejadme en los comentarios si hicisteis este ejercicio en el examen, qué os ha parecido, si es difícil, si no entendéis algo, y venga,
¡Vamos a por el siguiente máquina! Venga, vamos a por el siguiente ejercicio, que como es un problema de Gauss, tenemos que leerlo siempre muy detenidamente. Dice, tres primos, Pablo, Alejandro y Alicia, se van a repartir un premio de 9.450 euros. ¡Qué suerte tienen! De forma directamente proporcional a sus edades. Muy importante, ¿vale? Cuantos más años tengo, más dinero voy a ganar. Dice, la suma de las edades de Pablo y Alejandro excede en 3 años al doble de la edad de Alicia. Esto va a ser una ecuación. Además, la edad de los tres primos juntos es de 45. Bueno, pues entonces yo primero ya, cuando estoy aquí, digo, va, defino las variables. Edad de Pablo X, Alejandro Y, Alicia Z, y ya saco esta ecuación, porque es la más sencilla. Digo, X más Y más Z igual a 45. También habíamos leído que se repartían proporcionalmente las edades. Luego, ¿cuánto recibirá Pablo? Pues recibirá el total, ¿sí? ¿Lo ves, no? ¿Sí? El total de dinero por su edad partido la edad total. Entonces, 210 por X. ¿Cuánto recibirá Alejandro? Pues exactamente igual. Su edad, ¿sí? Por el total de dinero partido la suma de todas las edades, ¿vale? Y Alicia exactamente igual. Vale, lo veis, ¿no? Esto es la clave de este ejercicio, ver cómo se repartirían cada uno. Luego ya solo nos falta, esto sería como decir 210 euros por cada año, ¿vale? Y entonces ahí lo tenemos. Bien, entonces vamos a la siguiente ecuación. Dice, las sumas de las edades de Pablo y Alejandro excede en 3 años al doble de la edad, ¿vale? Exceder en 3 años es tener 3 años más. Luego, la suma de las edades de Pablo y Alejandro es igual a 3 años más que el doble de la edad de Alicia. Y ahí tenemos la segunda ecuación. La ordeno y la coloco para luego, bien. Y luego dice, sabiendo que el reparto del premio Pablo recibe 420 euros más que Alicia, ¿vale? Entonces, el reparto es esto, es decir, Pablo, ¿sí? Recibe 420 euros más que Alicia, que también es 210 Z. Bien, aquí me doy cuenta una cosa que es muy interesante. Me doy cuenta que todos los números son múltiplos de 210. Entonces lo pude simplificar. Si yo divido entre 210 me queda X igual a 2 más Z, ¿vale? Y luego lo coloqué. Si no nos damos cuenta, pues hombre, no pasa nada porque tiramos de calculadora. Una vez que tengo las tres ecuaciones, ¿vale? Si no tendréis alguna, dejadmelo en los comentarios. Como siempre, pues junté las ecuaciones y lo resolví. Digo, juntamos las ecuaciones y resolvemos. Bueno, aquí resolví. No tengo puesto los pasos, pero bueno, se hace por Gauss y ya está. Y me dio 16 años Pablo, el primero, 15 Alejandro y 14 Alicia. Y muy importante, fijaros que el programa me dice decir los años que tiene cada uno y el dinero que recibe. Entonces, siempre en un examen, hacer un cuadrito de estos final para indicar todo. No lo dejéis así, además no hubiésemos contestado esta pregunta. Entonces, Pablo tiene 16 años y recibe 16 por 210, 3.360. Alejandro 15 años y recibe 15 por 210, 3.150 euros. Y Alicia tiene 14 años y recibe ese dinero. Yo luego también, para verificarlo, lo sumé todo, ¿vale? Y ya solo me falta para que dé el dinero total, que eran 9.450 euros, y ya solo me falta ponerme un muy bien grande, que me lo merezco. Bien entendido, sí seguro, hiciste este ejercicio en el examen, pues decirme qué tal os salió en los comentarios y... ¡vamos a por el siguiente máquina! Bueno, venga, vamos a por este ejercicio que dice, si a la función f de x igual a x partido x al cuadrado más 1, compruebe si la función verifica la hipótesis del teorema de Bolzano en el intervalo menos 1, 1, calcule y clasifique los extremos relativos de la función y determine el área comprendida entre la gráfica de la función, el eje o x y el intervalo menos 1. Bueno, entonces, el apartado A tenemos que comprobar si verifica las hipótesis del teorema de Bolzano. Entonces yo siempre escribo el teorema de Bolzano. F de x continua en el intervalo cerrado AB, el signo de f de A distinto del signo de f de B. Estas son las hipótesis, pero yo lo escribo entero. ¿Por qué? Porque si mostramos, muchas veces lo piden, y además mostramos que nos lo sabemos al corrector y también es mucho más sencillo, mucho más visual los ejercicios de teoremas si hemos escrito previamente el teorema, ¿vale? Entonces existe al menos un C perteneciente al intervalo abierto AB, recordad, este cerrado y este abierto, tal que f de c es igual a 0. Bueno, pues vamos a ver si la función es continua en menos 1, 1. Entonces, es una función normal, los únicos puntos de discontinuidad son los puntos de no dominio. Pues vamos a calcular el dominio. Yo igual a 0 el denominador y me da la ecuación de segundo grado, una raíz negativa, luego no tiene solución real, el dominio de f de x son todos reales. Luego la función es continua en R. Va a ser continua en R, por lo tanto es continua en menos 1, 1. Bien. Y luego estudiamos el signo de los extremos del intervalo. F de menos 1 y f de 1. F de menos 1 sustituye el menos 1 por la x y me dio menos un medio. Y f de 1 me dio un medio. Luego ya hemos visto, ya vemos
que tienen de diferente signo. Y lo escribo aquí. Digo, luego f de x continua en el intervalo cerrado. Lo único que hago es sustituir el menos 1 por a, el a por menos 1 y el b por 1. Bien. Luego el signo de f de 1 es distinto del signo de f de menos 1. Lo vemos aquí. Luego verifica las hipótesis del teorema Bolzano. Y ya está. Solo nos tenemos que poner un muy bien y ya lo tenemos. Los problemas a veces de teoremas son pseudoteóricos, por así decirlo. Bien, vamos al apartado B que nos dice calcule y clasifique los extremos relativos de la función. Pues tenemos que calcular, vamos a bajar los extremos relativos de la función f de x igual a x partido x al cuadrado más 1. Recordad que el dominio era todo real. Después derivamos, la derivada es derivada arriba que es 1, por abajo sin derivar menos, marcamos a fuego este signo menos porque nos la puede liar parda, la de arriba sin derivar por la de abajo, ¿vale? Y lo de abajo al cuadrado. Bueno, operamos y me quedaría esta como la primera derivada. Para estudiar los posibles extremos relativos, perdón, pues igualamos la derivada a 0, ¿sí? Y resolvemos la ecuación. Me falta aquí un 0, ¿vale? Y resuelvo la ecuación y me queda que x es igual a raíz de 1, que es más menos 1. Luego, en x igual a 1 y en x igual a menos 1, están los posibles extremos relativos de la función. Bien, pues lo metemos en la recta real. Recordad que metemos los posibles extremos relativos y también los puntos de no dominio. Pero ¿qué ocurre ahora? Que el dominio es todo R. Luego no hay que meter ningún punto más. Pero si hubiese algún punto de no dominio, habría que meterlo sí, sí, sí. Bueno, entonces cogemos y estudiamos el signo de la derivada en un punto de menos infinito a menos 1. Pues cogemos el que queramos. Yo cojo menos 2. F' de menos 2 medio negativo. Luego entre menos 1 y 1 pues cojo un punto que yo quiera, por ejemplo el 0. F' de 0 medio positivo. Y de 1 a infinito pues cojo un punto que yo quiera, por ejemplo el 2. Y F' de 2 medio negativo. Entonces fijaros aquí. Tenemos que aquí baja, 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 baja. Luego sube, 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 sube. Luego en menos 1 tenemos un mínimo relativo. ¿Sí? Vamos a deshacer eso, ¿vale? Y luego aquí en el 1, pues sube, 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 sube y luego baja, 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 baja. Pues en el 1 tenemos un máximo relativo. Pero el punto, tengo que volver al original. Recordar, el ritmo es muy importante en el estudio de monotonía y extremos relativos. Trabajamos todo el rato con la primera derivada y al final vuelvo al original. Al final, cuando quiero calcular el punto mínimo relativo o el punto máximo relativo, sustituyo la x en el original, ¿vale? Como f de menos 1, ya lo había calculado antes en el apartado anterior y me dio menos un medio, pues ya lo pongo, y f de 1 exactamente igual. Eso no nos falta ponernos ese muy bien, bien grande, que nos lo merecemos. Y venga, vamos al apartado C, que es mucho más divertido. Así que, ¡vamos a por ello, máquina! Pues venga, vamos a por el apartado C que dice determine el área comprendida entre la gráfica de la función y el eje OX en el intervalo menos 1, 1. Bueno, pues tenemos que hacer el área de esta función, el eje OX y el intervalo menos 1, 1. Recordar, siempre, siempre, siempre. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos piden el área con el eje X es igualar la función a 0. Si no hemos hecho esto, la hemos liado parda. Igual a 0 y me queda x igual a 0. Luego tengo dos áreas, como dice, entre menos 1 y 1. Voy a tener un área entre menos 1 y 0, que la voy a marcar aquí en rojo, ¿vale? Y luego vamos a tener otra área entre 0 y 1, ¿vale? El área 1, ¿sí? Que entre menos 1 y 0 de la función, lo ponemos en valor absoluto porque nosotros, si no dibujamos la función, que no vamos a dibujar porque es bastante complicada, pues no sabemos si está por encima o por debajo del eje X, ¿no? Pues entonces ponemos valor absoluto y nos curamos en salud. ¿Que da positiva la integral? Pues la solución es la positiva. ¿Que da menos 5? Pues el área sería 5. Bueno, y luego el área total sería la suma de las dos áreas. Bueno, como tengo que resolver esta integral, la de la función x partido x al cuadrado más 1, pues lo primero que hago es resolver esa integral y luego ya lo pego en el cálculo de áreas y ya resuelvo la integral definida. Bueno, entonces la tengo aquí, fijaros. Vale, entonces mi ojo matemático que todo lo ve, suerte de tener un ojo matemático que todo lo ve, me dice, oye Sergio, si tú aquí pones un 2, tienes arriba la derivada de lo de abajo, ¿vale? Y entonces si yo arriba tengo la derivada de lo de abajo, la solución es el logaritmo neperiano de lo de abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Voy a poner ahí un 2, pero yo puedo jugar con los números, pero si pongo un 2 dentro multiplicando, tengo que hacer fuera lo contrario, poner el 2 dividiendo. Entonces, la integral sería un medio por el logaritmo neperiano de lo de abajo, y más t, que no se nos olvide el más t, que no se nos olviden los diferenciales de x, yo creo que los puse todos, porque nos pueden bajar décimas, pero no gusta perder nada en un examen.
Así que vigilar siempre, una vez resuelto un examen, vigilar la anotación, el más C sobre todo, y los diferenciales. Si nos comemos un diferencial no pasa nada, si nos comemos mucho sí, pero el más C, mucho cuidado con él. Bien, entonces una vez que ya sabemos el resultado de la integral indefinida, pues ya vamos a calcular las áreas. Fijaros lo que hice yo, simple y llanamente, pues fui aquí, tuve paciencia, lo hice despacito, digo el área o no, la integral entre menos 1 y 0 del valor absoluto, pues la calculo aparte. Vale, primero la integral, que ya tenemos en la solución, entre 0 y menos 1. Sustituimos la x por 0, menos sustituimos la x por menos 1. Cogí la calculadora, bueno, aquí dio logaritmo neperiano de 1 que es 0, pero también nos lo dice la calculadora, así que no pasa nada. Y fijaros que la integral me dio menos 1 medio por el logaritmo neperiano de 2. Pero el área, como está en valor absoluto, no es esa, es más 1 medio por el logaritmo neperiano de 2. Unidades al cuadrado. Aquí podéis coger la calculadora, ¿vale? También se puede hacer, sin problemas, no tenéis por qué arrastrar logaritmos. Luego hacemos a 2 exactamente igual, sería la integral entre 0 y 1 de la función, pues integro, que la tengo ahí, que paso la hicimos antes, y primero sustituimos el 1 menos sustituimos el 0. Bueno, tiramos de calculadora y me dio exactamente lo mismo, lo único que en este caso positiva. Luego el área es eso de ahí, y el área total pues es la suma de los dos, que a mí me dio logaritmo neperiano de 2, que ahí está algo chuchurrío, unidades al cuadrado, o si lo hacemos con calculadora, 0,69. Venga, me voy a poner muy bien ahí, que me lo merezco. Venga, y vamos al siguiente ejercicio, que a mí me encantó cuando lo resolví. Así que... ¡vamos a por ello, máquina! Venga, vamos a por este ejercicio, que dice lo siguiente. Sea el plano pi, x más y más z igual a 1, la recta R1, x igual a 1 más lambda, igual a 1 menos lambda, z igual a menos 1... y el punto P 0, 1, 0. Dice apartado A, verifique que la recta R1 está contenida en el plano pi y que el punto P pertenece al mismo plano. Vale, después B, hay una ecuación de una recta contenida en el plano pi que pase por P y sea perpendicular a R1, yo creo que es el apartado más complicado, no lo sé. Y C, calcule una ecuación de la recta R2 que pase por P y sea paralela a R1, halla el área de un cuadrado que tenga dos de sus lados sobre las rectas R1 y R2. Un ejercicio bastante largo como podéis ver. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es estudiar la posición relativa entre el plano y la recta y luego verificar que el punto pertenece al plano como nos dice el enunciado. Bueno, ya sabemos la solución, pero hay que demostrarlo. Entonces, bueno, yo copié la ecuación del plano ahí, ¿vale? Saqué su vector normal, que es el 1, 1, 1. La ecuación de la recta saqué su vector, que es el 1, menos 1, 0, y el punto, que es el 1, 1, menos 1. Vale, Sergio lo hice bien. Y estudio la posición relativa. Recordad, lo primero que hacemos es hacer el producto escalar entre los dos vectores. Si me da distinto de 0, es que la recta corta el plano, ¿vale? Entonces hice el producto escalar, primero por primero, más segundo por segundo, más tercero por tercero, me dio 1 menos 1, que es 0. Luego la recta no corta el plano. Tenemos dos opciones. La recta puede ser paralela al plano o estar contenida. ¿Cómo lo sabemos? Pues nos lo dice el punto de la recta. Si el punto de la recta pertenece al plano, es que la recta pertenece al plano. Está contenida. Y si el punto de la recta no pertenece al plano, pues solo queda la opción de que sea la paralela. Entonces digo yo, ¿el punto pertenece al plano? Pues para que un punto pertenezca a un plano, tiene que cumplir sus ecuaciones. Luego metí el punto R en el plano pi. Si me da 1, el punto pertenece al plano, luego la recta está contenida en el plano. Pero ¿por qué he hecho esto antes? Eso es importante, porque si esto me da distinto de 0, ya no tengo que hacer esto de aquí abajo. ¿Vale? Mucho cuidado con las posiciones relativas. Bueno, entonces me dio que sí, que daba 1, luego ok, mackey. Luego el enunciado no me ha engañado, el punto pertenece al plano, la recta está contenida en el plano, ¿vale? Y lo siguiente que me decían era, si este punto pertenecía al plano pi, pues exactamente igual, para que un punto pertenezca a algo, tiene que cumplir sus ecuaciones. Luego donde pone x pongo 0, donde pone y pongo 1, donde pone z pongo 0, y si me da 1, pues sí pertenece. Bueno, me diga 1, ok, mackey, luego el punto pertenece al plano. Bueno, pues entonces ya hemos hecho el apartado A. Vamos a hacer el apartado B, que lo tengo aquí. A ver qué nos pedían. Nos pedían, vamos a leerlo primero, que nos pedían, porque no me acuerdo muy bien. Dice, halla la ecuación de la recta contenida en el plano pi, que pase por P y sea perpendicular a R1. Entonces tenemos que, hacemos el dibujo. Nos dice, halla la ecuación de la recta, que he marcado en rojo, ¿sí? Que pase por el punto P, sea perpendicular a R, ¿sí? Perpendicular a R, y esté contenida en el plano pi. Eso es lo que nos dice. Bien. Entonces digo, esto es muy interesante porque a mí me gusta siempre ir a lugares comunes.
¿vale? Se podría resolver dándole vueltas, a lo mejor punto genérico, buscando historias, pero muchas veces vamos a lugares comunes y los lugares comunes son los clásicos, clásicos, clásicos de examen. Y entonces yo pensé, dije, como el punto P y la recta R pertenecen, fijaros, el punto P, que es este que hay aquí, la recta R pertenecen al plano, ¿sí? Digo, como el punto P y la recta R pertenecen al plano, cualquier recta que pase por P y corta R va a pertenecer al plano. Por ejemplo, esa que es perpendicular, pero todas estas que voy a dibujar también pertenecerían al plano pi, ¿vale? Entonces yo me olvido del plano, porque sé que esa recta, cualquiera que pase por P y corte R, va a pertenecer al plano. Entonces la dibujo así, y al dibujar así me doy cuenta que estoy en el caso, igual que hicimos en el anterior ejercicio, no sé si era el 2 o el 3, el de geometría, estamos en proyección de un punto sobre una recta, ¿vale? Fijaros, yo tengo el punto y tengo la recta R, es lo mismo, pero visto desde otra perspectiva. ¿Vale? Esto es lo bueno que tiene a veces el dibujo técnico. Entonces, lo primero que hago es calcular el plano alfa. El plano alfa pasa por el punto P y su vector normal es el vector director de la recta R. ¿Vale? Luego haré la intersección de ese plano alfa con la recta R. ¿Lo veis, no? Y luego ya tengo el punto I. Y una vez que tengo el punto P, como el punto P me lo da enunciado y he calculado el punto I, pues ya puedo calcular la ecuación de la recta solución, que es la esa en rojo, porque puedo conocer un punto, ya conozco un punto y conozco su vector director, que es el PI. Y entonces ya podemos ponernos prácticamente el muy bien. Bueno, entonces vamos a ver los pasos. En primer lugar, calculamos el plano, como decíamos. Su vector normal es el vector director de la recta, que era lo tenemos aquí, 1 menos 1, 0, ¿sí? Y pasa por el punto 0, 1, 0. Ponemos el vector normal, pues sería lo que multiplica la x a la y, y a la z. 1x menos 1 más 0z, más un término que es d, igual a 0. Luego, como este punto tiene que pertenecer al plano, lo meto en las ecuaciones y me dio que d es igual a 1. Ya tengo la ecuación del plano, ¿vale? El segundo paso que tengo que hacer, calcular la intersección de esta recta con este plano que acabo de calcular. ¿Y que tenemos que, cómo se calcula la intersección de recta y plano? Pues metemos la recta dentro del plano. Donde pone x yo pongo 1 más lambda, donde pone y ponemos 1 menos lambda, y donde pone z ponemos menos 1. Sustituimos y la lambda me dio menos 1 medio, ¿vale? Y entonces ahora ya sustituyo aquí la lambda por menos 1 medio, y obtengo una x, una y, una z, es decir, he obtenido un punto intersección. Bueno, ya tenemos el punto I. Una vez que tenemos el punto I, voy a ir arriba, pues ya puedo calcular las ecuaciones de la recta. ¿Por qué? Porque la solución, la recta solución, que he llamado S, pasará por el punto P y tendrá dirección PI. Pues calculé el vector PI, que era I menos P, me dio esto de aquí y ya tengo la ecuación de la recta. Pasa por el punto P, que era el 0, 1, 0, ¿sí? 0, 1, 0, y teníamos esta dirección de aquí. Y ya lo subrayamos y nos ponemos un muy bien grande. ¿Bien entendido? ¿Sí seguro? Pues venga, nos queda un apartado ahora que me doy cuenta. Ya me iba a despedir. Por eso es tan importante cuando nosotros terminamos un ejercicio en un examen, ¿vale? Volver a leerlo, no vaya a ser que nos comamos algún apartado. Venga, vamos a por el siguiente apartado. Ecuación de una recta R2 que pase por el punto P, que nos lo habían dado en el programa anterior, que era el 0, 1, 0, y sea paralela a R1. Bien, eso es sencillo porque el vector de R1 era el 1 menos 1, 0, pues ya tenemos un punto y un vector director, pues calculé la ecuación de la recta R2. Bien, dice, halla el área de un cuadrado que tenga dos de sus lados sobre las rectas R1 y R2. Bien, dice, como las rectas son paralelas, el área del cuadrado tendrá que ser la distancia entre las rectas al cuadrado. ¿Qué significa esto? Fijaros, yo dibujé la recta R2 y R1, pues yo puedo conocer la distancia entre dos rectas, ¿vale? Y como eso es el cuadrado, pues el área del cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado o distancia al cuadrado en este caso. Pues ya tenemos ahí planteado el ejercicio. Lo que tenemos que hacer es calcular la distancia entre estas dos rectas paralelas. La recta R1 que nos la daba el enunciado del problema y la recta R2 que tenemos aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fijaros que puedo hacerlo de dos formas. Digo, puedo hacerlo de dos formas. Aprovechando que en el apartado anterior calculamos este punto I, que era la proyección de P sobre la recta R1, entonces la distancia entre dos rectas, en este caso como son paralelas, también es la distancia de un punto P a su proyección a la otra recta, ¿vale? O también podremos hacerlo por la fórmula. ¿Cómo lo hice yo? Pues lo voy a hacer de las dos maneras, ¿vale? Así verifico que lo he hecho bien, porque si cuadra todo ya es la cuadratura prácticamente del círculo y ya me puedo ponerme muy bien grande. Entonces teníamos que el vector PI era un medio 1, pues calculó el módulo del vector PI. Fijaros,
no me quiere... Ah, está aquí, está aquí, está aquí. Pensé y entonces me dio raíz de 3 partido entre 2. Vale, entonces el área, decíamos que era la distancia al cuadrado, pues se me va al cuadrado con la raíz y el área me da 3 medios unidades al cuadrado por el primer método. Vale, calculando el módulo de este vector y luego elevándolo al cuadrado. Bueno, otra forma, pues por el método sistemático, ¿sí? Entre dos rectas paralelas, ¿vale? Entonces decimos que cuando dos rectas son paralelas, su distancia es la distancia de una recta al punto de la otra. Entonces yo digo distancia de R1 a R2, la distancia de R1 a P, ¿vale? Arriba es el producto vectorial, vector director de la recta R, ¿sí? Bueno, puse dos R's ahí, no sé muy bien por qué, pero bueno, es indiferente. Y el PRP, o el PPR, que es lo mismo, ¿vale? Y abajo el módulo del vector director. Lo hice aquí aparte. Fui haciendo aquí abajo, calculé primero el PPR, que es PR menos P, y me dio 1, 0, menos 1. Luego hice el producto vectorial, que es el IJK, metí el vector director de R y luego el PPR, calculé ese determinante y me dio 1, 1, 1. Y luego ya calculé los módulos. Calculé el módulo de este producto vectorial, que me dio raíz de 3, calculé el módulo de este vector, uy, que se me va, que me da raíz de 2, luego la solución es raíz de 3 partido raíz de 2, fijaros que me da exactamente igual que antes, y el área es esa distancia elevada al cuadrado, y ya sé muy bien, mucho más grande, Sergio, más alegre, que esto lo he clavado. Venga, va a ponerme muy bien, y falta ya solo un ejercicio de este examen, pero quiero que me vayas diciendo a ver qué tal las sensaciones con el examen, si elegiste este ejercicio, si os salió bien, si tenéis cualquier duda y venga. ¡Vamos a por el siguiente! Venga, vamos a por el siguiente ejercicio que dice, de una cesta con 6 sombreros blancos, este sí que hay que leerlo bien y detenidamente, y 3 negros, elige uno al azar. Bueno, pues tengo una cesta con sombreros, 6 blancos y 3 negros. Si el sombrero es blanco, se toma al azar un pañuelo de un cajón que contiene 2 blancos, 2 negros y 5 con cuadros blancos y negros. Tengo un cajón 1 que tiene pañuelos, 2 blancos, 3 negros y 5 con cuadros. Si el sombrero es negro, se elige al azar un pañuelo de otro cajón que contiene, cajón 2 que también tiene pañuelos, 2 blancos, pensé que lo había hecho mal, 4 negros, que alegre me acaba de dar, y 4 con cuadros blancos y negros, ¿vale? Y entonces, bueno, nos piden las probabilidades. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar el diagrama de árbol. Vale, entonces voy a subir para arriba para que se vea bien porque es la clave todo este que he puesto aquí. Entonces yo tengo una cesta, ¿vale? Con 6 sombreros blancos y 3 negros. Pues cojo un sombrero. Pues puedo coger un sombrero blanco o un sombrero negro. Ahí nada, la probabilidad de sacar negro, digo, sacar blanco 6 de 9 y negro de 3 de 9. Vale, verifico que el Pikachu me dé 1. Bien. ¿Qué ocurre aquí? Que si yo he sacado un sombrero blanco, ¿sí? Meto la mano en el cajón 1. ¿Y el cajón 1 cómo es? Tiene 2 blancos, 3 negros y 5 de cuadros. Entonces pongo aquí abajo, porque para mí es más visual, donde he metido, donde tengo que meter ahora la mano. Entonces meto la mano aquí, puede ocurrir que saque un pañuelo blanco, 2 de 9, un pañuelo negro, 2 de 9 y 5 pañuelos de cuadros, ¿vale? Entonces sería 5 de 9. Y verificamos que 2 novenos más 2 novenos más 5 novenos nos dé 1. Siempre verificamos el Pikachu. Bien. Pero si en la cesta hubiese cogido un sombrero negro, ¿vale? Tendría que meter la mano en este otro cajón. Y en este cajón tengo 2 blancos, 4 negros y 4 de cuadros. Entonces la probabilidad de sacar un pañuelo blanco sería 2 de 10, porque hay 10 pañuelos en total, negro 4 de 10 y de cuadros, iba a decir de colores, de cuadros blancos y negros además, porque eso va a ser muy importante. Sí, 4 de 10, ¿vale? Y verifico también que el Pikachu de 1. 2 más 4 da 10, 10 décimos, ¿vale? Yo siempre verifico los Pikachu porque a veces me despisto y la lío parda en cualquier chorrada y ya tengo mal el diagrama de árbol y eso es una grandísima, ¿vale? Entonces siempre nos viene bien revisar el diagrama de árbol porque no cuesta nada, ¿eh? Vale, bien, bien, bien. Entonces vamos a leer ahora las preguntas. Nos dice... Apartado A dice calcular la probabilidad de que el pañuelo aparezca algún color que no sea el del sombrero. ¿Vale? Dice calcular la probabilidad de que en el pañuelo aparezca algún color que no sea el del sombrero. ¿Vale? Entonces, si yo saco un sombrero blanco, ¿vale? Si me sale negro el pañuelo, ya sale un color negro. Entonces esta opción es válida. Y también para cuando sea de cuadros, porque tiene cuadros blancos y negros. ¿Vale? Es decir, lo que me preguntan es que aparezcan los dos colores alguna vez. ¿Vale? Y aquí exactamente igual. Fijaros, si yo el sombrero es negro, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué soluciones me sirven? Que bien el pañuelo sea blanco
o que el pañuelo sea blanco y negro, que es cuando tiene cuadros. Entonces, estas 4 opciones que he marcado en azul serían las que me serían válidas para la respuesta, ¿vale? Para el apartado A. Entonces, bueno, recordad, los diagramas de árbol hacia adelante multiplicamos y empezamos y sumamos. Luego, la solución, ¿cuál sería? Sería 6 novenos por 2 novenos, más 6 novenos por 5 novenos, más 3 novenos por 2 décimos, más 3 novenos por 4 décimos, ¿vale? Y cogeríamos la calculadora y a mí eso me dio 0,7185. Bien. El apartado B, vamos que lo marqué en rojo. Fijaros, nos dice, calcular la probabilidad de que al menos uno de los complementos aparezca el color negro. ¿Vale? Entonces aparece el color negro cuando es negro, ¿sí? Y cuando también tiene cuadros, porque tiene cuadros blancos y negros, ¿vale? Entonces aquí no aparecería negro, aquí se aparecería negro, porque el sombrero es blanco y el pañuelo es negro. Aquí también, porque esto es de cuadros blancos y negros. Aquí también, aquí todos, porque si yo saco ya el sombrero negro, ya da igual lo que haya luego, ¿vale? Fijaros entonces que sería todas estas opciones. Yo puedo hacerlo de dos maneras. Fijaros, puedo coger y hacer 6 novenos por 2 novenos, 6 novenos por 5 novenos, 3 novenos por 2 décimos, más 3 novenos por 4 décimos, más 3 novenos por 4 décimos, y estaría perfecto, pero dije, va, tengo prisa, pues no es que tenga prisa, es que me es más cómodo, me es más fácil no cometer errores si hago esta de aquí y luego lo resto a 1, porque hago el suceso contrario, ¿vale? Fijaros, sería 1 menos blanco el primero y blanco el segundo, ¿vale? Entonces calculé esta rama de aquí, que me dio 4/27, y luego pues hice el negado, que es la solución, ¿vale? Se podría haber hecho de la otra manera y da exactamente lo mismo. Si alguien lo ha hecho de otra manera, está igualmente bien. Venga, voy a poner un muy bien de estos dos y vamos a por el siguiente. Bien, el apartado C nos dice calcular la probabilidad de que el sombrero haya sido negro, ¿vale? Sabiendo que el pañuelo ha sido de cuadros. Entonces, nosotros sabemos que el pañuelo ha sido de cuadros. Y nos preguntan, voy a coger el moradete mejor, ¿vale? Y nos preguntan la probabilidad de que el sombrero sea negro. Entonces estamos yendo hacia atrás en el diagrama de árbol. Tenemos que utilizar el teorema del cangrejo, bueno, el teorema de Bayes, porque vamos hacia atrás. Nosotros sabemos que era de cuadros, nos preguntan que el sombrero sea negro. Entonces aplicamos el teorema de Bayes, ¿vale? Que lo tengo aquí hecho. Teorema de Bayes sabiendo, sí, este es un 2, ¿vale? Que el pañuelo era de cuadros, ¿sí? Probabilidad de que el sombrero sea negro. Arriba es la intersección y abajo es la probabilidad de lo de abajo. Entonces arriba es lo que me preguntan, que sería 3 novenos por 4 décimos, y abajo la suma de todo lo que acaba igual, en C2. ¿Vale? Sería 6 novenos por 5 novenos más 3 novenos por 4 décimos. Bueno, tiramos de calculadora y lo que nos dé. Y nos ponemos un muy bien ahí, bien grande, que nos lo merecemos. ¿Bien entendido? ¿Sí, seguro? Bueno, os lo he dicho a lo largo del vídeo, pero para mí es muy importante que me digáis si habéis entendido todo, si habéis hecho el examen, qué tal os ha salido, qué ejercicios habéis elegido, cuáles no y por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y como siempre, mucha suerte a todos y escribidme para contarme. ¡Vamos, máquinas!